recibir al predicador, aquel que nos trae su palabra. ¿Ya ven? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Bendito sea el Señor. Tenía que aprovechar, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, que Dios le bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Damos gracias al Señor por este precioso día, por estos días de lluvia que a pesar de que mucha gente igual sufre, pero también la lluvia trae bendición a nuestra tierra. Amén. Bueno, doy gracias al Señor por esta semana, hermano. Ha sido una semana muy linda en el Señor. A pesar de que se levantan adversidades, Dios nos da la victoria. Amén. Ya damos gracias al Señor por el día miércoles. Doy gracias a mi pastor por autorizarme, darme permiso para ir a predicar ese aniversario. Fue una linda bendición, hermanos. Después al otro día fuimos con la pastora a ese lugar. Y de verdad me gozaba ver a mi pastorita ahí pidiendo la bendición, como Dios la honró en ese día, amén. Así que estamos muy contentos, hermano, por todo lo que el Señor hace. Ya, bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Nuestra hermana Zulema, cierto, en el Salmo confirmaba esta palabra. Y vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 28. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, hermano. Así como fue mucha bendición la semana pasada, también adversidades. Por ahí gente que busca indirectamente desacreditarlo a uno, pero sabemos que Dios nos da victoria, amén. Bendito sea el Señor. A veces la gente como que le molesta que uno comparta literatura, pero damos gracias al Señor que Él hace como Él quiere, amén. Vamos a ir al libro de Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13, a medida que usted lo encuentra, se coloca de pie y me confirma con un amén. Amén. Habiéndolo encontrado, hermanos, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Leámoslo todos juntos, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito Dios, vamos a tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu compasión, Señor, por poder llegar a tu casa junto a tus hijos, Señor, que han venido a adorar tu nombre, Señor, a traer sus cargas, sus necesidades delante de ti, pero también a escuchar el consejo de tu palabra. En esta hora, Señor, yo me despojo de mi humanidad, Señor, para que usted tome el control de mi mente, de mi corazón. Señor, como enseña nuestra pastora, Señor, dame palabra sazonada en este día, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo para poder predicar esta palabra, Señor. Dame autoridad, dame denuedo, que tu presencia, Señor, me acompañe. Mientras predicamos, Señor, fluye a través de tu Espíritu Santo, porque tú eres el que toca, el que convence de juicio, de justicia y de pecado, Señor, en esta hora. Yo me hago a un lado lo más posible para que usted me dirija, Señor. Dios mío, Señor, porque si tú me diriges, yo no voy a dañar, yo no voy a, Señor, echar a perder nada, Señor, porque como hombre dañamos y echamos a perder, Señor, pero ruego que tu presencia me dirija, Señor amado. Desde ya atamos al hombre fuerte, todo aquello que quiera levantarse en esta hora, lo atamos en los cielos y en la tierra y lo declaramos inoperante, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llévate los nervios, llévate todo y trae a memoria, Señor, todo lo que ministraste a mi corazón, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Bueno, tal como le decía, nuestra hermana Zulema confirmaba esta palabra. Amén.
Yo siempre ahora trato de escoger con pinza cuando el Señor me da un mensaje, porque como dije una vez, a veces los hermanos algunos son más delicados, otros les gusta la palabra más sólida, pero que el Señor nos ayude. Quisiera en este día, hermano, predicar bajo el tema, dele la mano al que está a su lado, al frente, atrás, y dígale, deja la apariencia y vuélvete a Dios. Deja la apariencia y vuélvete a Dios. Mano Manolo, Dios le bendiga. Deja la apariencia y vuélvete a Dios. Mire, como cuando nosotros, hermanos, buscamos la palabra apariencia, ya según la RAE dice que es una característica o un conjunto de características que parece poseer una persona, pero que en realidad no tiene. Cuando usted habla, cierto, de sinónimos de esta palabra apariencia, tiene ficción o simulación. Ya yo antes de irme de vacaciones hace un tiempo atrás, el año pasado ya, no este año, predicaba algo similar a esto cuando hablábamos, cierto, acerca de la hipocresía de los fariseos, que esa era una levadura. Y hablábamos, cierto, que los fariseos, cuando hablamos de hipocresía, antiguamente un hipócrita era una persona que era un actor que trabajaba en el teatro, que dependiendo del papel que le tocaba se colocaba una máscara. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ya, no se asuste que hoy día no vino el Claudio versión profeta, viene el Claudio versión maestro. Vamos a aprender de la palabra, amén. Porque algunos ya están como asustados, bendito sea el Señor. Entonces, cuando yo analizaba esto, hermano, cuando nosotros analizamos nuestra vida cristiana, y yo sé que usted va a decir amén a esto, si bien gran parte de lo que aprendemos, lo aprendemos a través de nuestro caminar, a través de nuestras vivencias, a través de nuestra experiencia, ¿cuántos dicen amén a eso? También nosotros aprendemos del ejemplo de otros, ¿sí o no? Aprendemos mirando el ejemplo de otros. O también aprendemos de lo que ya está escrito, que eso va de la mano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando usted va al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, ahí le voy a pedir a mi amada esposa que me ayude. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Esto me ministraba el Señor con respecto a que nosotros, cierto, aprendemos del ejemplo de los otros. Primera de Corintios 10, del 1 al 5 dice, porque no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era, preste atención a pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vamos al 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermana Sarita, saltémonos al versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces aquí vemos, cierto, que el apóstol Pablo le estaba hablando acerca de Israel en su peregrinaje en el desierto, cómo el Señor había tenido cuidado de ellos, cómo Él los había sustentado. Y también deja, cierto, en claro que muchos perecieron en el desierto, pero eso lo dejó como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros leemos las palabras de Salomón, y aquí ya quiero entrar al tema, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Yo, hermano, sin duda, me imagino que le vino a memoria el pecado de su padre David con Betsabé. Cierto, Salomón no había nacido cuando David había pecado, pero me imagino que después creció y se enteró de lo que había acontecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vemos, hermano, que cuando David peca, bendito sea el Señor, él empezó con una lucha tremenda por poder encubrir su pecado.
Usted conoce la historia, era tiempo de guerra, David como rey tenía que salir a la guerra. Se quedó en el hogar, bendito sea el Señor, como muchas veces nos quedamos en el hogar, hermano, y a veces ahí está el enemigo para darnos caída. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que David, cierto, pecó, adulteró, bendito sea el Señor, pero cuando él adultera y cae en pecado, hermano, dice que buscó la manera de poder encubrir su falta. Mandó a buscar a Urías Eteo, dijo, bueno, yo me metí con su esposa, por lo tanto, para encubrirlo lo voy a mandar a llamar para que se allegue a su esposa y, como dice el buen chileno, para pasar piola. Después vemos que Urías Eteo dijo, no, como en tiempo de guerra yo voy a estar, cierto, allegándome a mi esposa, y se quedó afuera del palacio del rey. David, cierto, lo invita a beber, cierto, para que este hombre comparta con él y enviarlo borracho para poder nuevamente tratar de encubrir su pecado. Y este hombre llamado Urías Eteo no, amado hermano, cayó en lo que David quería. Hasta que David, hermano, ¿qué hizo? Al final se coloca de acuerdo con el líder, cierto, del ejército y manda que Urías Eteo esté de los primeros para que le puedan dar muerte. Eso aconteció, hermano, y está en la palabra del Señor. Entonces yo me imagino que Salomón, que fue un hombre que experimentó todo, fue el hombre más sabio. Salomón se atreve a decir, cierto, que al final de todo lo que él vivió, todo lo que aconteció en su vida, él se atreve a decir que era vanidad de vanidades. Salomón había experimentado tantas cosas, pero cuando leía eso, lo primero que venía a mi mente era, cierto, este pecado de David. David se había negado a confesar su maldad, de tal manera que ese pecado lo llevó a cometer otro pecado igual de grave como es el homicidio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vemos que David a los ojos del pueblo comenzó a vivir de una apariencia. Para la gente él era el hombre del momento. Para la gente David, cierto, era el hombre que salía a la guerra y Jehová le daba la victoria. Para el pueblo, cierto, David era el que mataba a los 10,000. Para el pueblo, cierto, el rey David era el dulce cantor de Israel. Para el pueblo de Israel, cierto, David era el hombre el cual tenía una fama porque Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero, amados hermanos, su pecado se lo estaba comiendo vivo. ¿Y cuántas veces nosotros solemos pasar por procesos, por situaciones similares a esta? Le pasó a un hombre llamado Naamán, un hombre, cierto, que era el general del ejército de Siria, un hombre que cuando salía a la guerra Dios le daba la victoria. Un hombre, cierto, que era reconocido en medio del pueblo, pero por dentro tenía una lepra. Y la lepra representa el pecado. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia, en algún momento de su vida, o puede que usted lo esté pasando, o ya lo pasó, o algún día lo va a pasar, usted, hermano, muchas veces va a cargar con estas situaciones. La Biblia dice que no hay hombre en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Pecamos con la mirada, con el pensamiento, con nuestras palabras. Pecamos con nuestras actitudes. De una u otra manera nosotros pecamos. Entonces vemos que David, cierto, se lo estaba comiendo el pecado. ¿Cómo eso, hermano Claudio? Nuestro hermano Carlos lo predicó una vez. Vamos al Salmo 32, versículo del 3 al 5. En el momento en el cual David había pecado y tenía encubierto, cierto, esta falencia, este pecado, del versículo 3 al 5, David señala lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Porque el pecado, hermano, cuando nosotros no lo confesamos, hermano, espiritualmente nos empezamos a secar.
no empezamos a apagar, el fuego del Espíritu Santo empieza cada día a disminuir, la gracia de Dios se empieza a apartar de nuestras vidas, lo que un día estaba reverdecido se empieza a secar, bendito sea el Señor. En pocas palabras, David, al no confesar el pecado, se estaba muriendo espiritualmente. Pero lo que me encanta que declara: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Qué lindo es, hermanos, cuando nosotros somos sinceros con Dios. Qué lindo es cuando nosotros nos reconocemos delante de Dios. El hermano Juan Loren en una ocasión predicaba de Adán. Dios solamente estaba esperando que Adán le dijera la verdad, pero Adán, ¿qué hizo? Se escondió. Y Dios busca que nosotros podamos ser sinceros, que si caímos nosotros confesemos nuestra falta, que si hemos pecado doblemos la rodilla y le digamos: Señor, perdóname porque ciertamente he estado viviendo de apariencias, pero necesito volverme a ti, aleluya. Nosotros debemos entender, y a lo mejor usted no va a decir amén, pero yo sé que es verdad, que hay algo en nosotros que se niega fuertemente a admitir que hemos pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Nuestra naturaleza adámica. Nuestra naturaleza no nos deja reconocer que hemos pecado. Nuestra naturaleza no nos deja, amado hermano, doblegarnos, humillarnos delante de Dios y decir: ¿sabes qué? Estoy mal. Hermano, ¿sabe qué? No quiero ser parte de esto porque a lo mejor mi condición delante de Dios no es la mejor. Porque el hombre en su orgullo muchas veces busca aparentar, bendito sea Dios para siempre. Pero recuerde siempre esto, y esto era lo que me bendecía, que el primer paso hacia el perdón es la confesión. El primer paso hacia el perdón es la confesión. Cuando nosotros nos reconocemos y vamos ahí al cuarto secreto y le decimos: Señor, esto es lo que está pasando conmigo. Esta es la situación que me aqueja. Este es el pecado que no puedo dejar, que me cuesta, que he intentado por mi fuerza, Señor, pero no puedo. Ayúdame. El Señor de eso se agrada. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cuando confesamos, si hay algo que a Dios le agrada es que nosotros confesemos. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces David, ¿qué pasó? Que como él era el rey, que como él era el hombre del momento, que como él, cierto, era el que llevaba la jineta, como era él el que el pueblo, cierto, estaba prestándole toda la atención del mundo, él dijo: a lo mejor si yo le digo al pueblo o si yo confieso mi pecado, voy a perder seguidores, no sé. Algo pasó en David que él no quiso declarar su pecado. ¿Qué pasó, hermano? Que como a Dios no se le escapan las cosas, Dios tenía preparado a un profeta llamado Natán. Usted conoce la historia. El profeta Natán fue al palacio, le entregó, por decirlo así, una parábola, y David, cierto, dijo: no, a ese hay que condenarlo. Y el profeta le responde: ese eres tú. Y ahí vemos a un David, cierto, que cuando se vio confrontado con su realidad, lo vemos en el Salmo 51, cuando usted lo lee completo, él entra en un periodo de arrepentimiento, hermano, porque a veces nosotros escondemos y escondemos y escondemos, y Dios quiere que le confesemos, pero como seguimos escondiendo y escondiendo, Dios nos tiene que avergonzar. Y yo me imagino que David se sintió tan sucio, tan perverso. Bendito sea el Señor, que él declara y empieza ahí en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y empieza a clamar al Señor: Señor, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Bendito sea Dios para siempre. Un salmo de arrepentimiento, un salmo de convicción de pecado, aleluya.
Entonces el Señor no quiere, hermano, que nosotros guardemos y guardemos y guardemos. El Señor quiere que nosotros seamos sinceros, que nosotros confesemos, que nosotros nos desliguemos, ¿cierto?, de las ataduras, bendito sea el Señor, y podamos decirle al Señor: socórreme, ayúdame, levántame, restáurame. Yo no sé en qué periodo usted estará pasando, pero Dios en esta noche nos dice, hermano, que dejemos la apariencia y que nos volvamos a Él. David tuvo que ser confrontado a través del profeta para reconocerse de una vez por todas. Todo lo que David hizo ocultamente delante del pueblo, Dios lo vio. Porque, hermano, todo lo que usted hace escondida, Dios lo está viendo. Por eso yo decía que el mensaje confirmó la palabra, porque Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Dios lo está viendo cuando usted habla mal de su hermano. Dios lo está viendo cuando usted conspira en contra de los siervos de Dios. Dios está viendo cuando usted no es sincero y se para aquí en el púlpito a hablar cosas que usted no vive. Dios lo está viendo. A Dios no se le escapa nada. Cuando usted va al libro de Jeremías 23, del 23 al 24, el Señor, a modo de pregunta, le dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Se da cuenta que nuestro Dios es omnipresente? Dios no es solamente Dios de cerca. Dios no tiene que estar cerca de usted para Él saber que usted pecó y que usted falló o que usted está haciendo lo malo. Dios también lo ve desde allá arriba del santuario, porque el libro de Apocalipsis dice que su ojo todo lo ve, bendito sea Dios para siempre. El problema es que a veces queremos hacerle eso a Dios y Dios no es leso. Oiga, si el pastor que tenemos no es leso y siempre anda ahí, imagínese el Señor. A Dios no se le pasa nada por alto, hermano. Y Dios nos dice en esta hora: deja la apariencia y vuélvete a Dios. Claudio, deja la apariencia y vuélvete a Dios. Bendito sea el Señor. Iglesia, deja la apariencia y vuélvete a Dios. Deja la ficción, deja de simular, deja el teatro, deja la actuación, deja de fingir, deja de mentir. Deja de proyectar lo que realmente no eres, aleluya. Porque a veces proyectamos lo que no somos. A veces para fingir desde el púlpito somos llamados a ser, hermano. Pero hay un Dios que todo lo está viendo. Hay un Dios que tarde o temprano te va a subir a la balanza por cuanto le han mentido al pueblo. Porque si hay algo que Dios detesta es la pesa falsa. Pesa falsa y medida falsa, abominación es a Jehová. Y cuando hablamos de algo abominable es algo que a Dios le da asco, bendito sea Dios para siempre. Por eso nosotros debemos día a día procurar andar en verdad, pedirle al Señor: Señor, en un mundo tan perverso, ayúdame a ser íntegro. Señor, en un mundo tan sucio, ayúdame a santificarme para ti. Bendito sea el Señor para siempre. Porque el que encubre su pecado no prosperará. Mire, voy a darle el significado de esas dos palabras, encubre y pecado. La palabra encubre viene del hebreo kasá, que es K-A-S-A-H, kasá, que en su raíz primaria significa engordar. Ya, ¿por qué me miró la guata? Significa llenar vacíos o tapar agujeros. Significa cubrir con ropa. Significa cobijarse. Significa guardar, refugiar y estar cubierto de carne. Alaba lo que Él vive. Encubre, llenar vacíos, tapar orificios. Bendito sea el Señor, cobijarse. Bendito sea el Señor. Y esa palabra pecado viene del hebreo peshá, que significa revuelta nacional, moral o religiosa. También significa defecto, significa falta, fraude,
infracción, iniquidad, maldad, ofensa, traición. Viene del sustantivo masculino que significa transgresión o rebelión contra una persona, una nación, pero principalmente contra Dios y su palabra. En pocas palabras, Dios nos está diciendo: el que encubre su pecado no prosperará. Nos está diciendo: el que engorda su pecado, bendito sea el Señor, va tarde o temprano a tener que pagar las consecuencias. ¿Usted quiere prosperar? ¿Cuántos queremos prosperar, hermanos? Y cuando hablo de prosperidad no hablo solo de dinero. Prosperar en toda área de nuestras vidas. Prosperar en los estudios, prosperar en las metas, prosperar, hermanos, en los trabajos, prosperar, hermanos, en la familia, prosperar en esta sociedad, pero por sobre todas las cosas, prosperar espiritualmente para hacer aporte en la iglesia. Si queremos prosperar, debemos confesar nuestro pecado. Bendito sea el Señor. Cobijarse. Es como que si usted tuviera una mancha en su cuerpo, ¿cierto? Y usted se cobija, la empieza a tapar con ropa, pero la realidad es que por dentro sigue esa mancha. Es lo que le decía al principio acerca de este hombre llamado Naamán. La descripción más clara de toda esta definición, hermano, la vemos plasmada en la vida de un hombre llamado Acán, que su nombre significa perturbador. ¿Cuántos han leído el libro de Josué? Capítulo 7. Un hombre llamado Acán. Había llegado el momento de conquistar la tierra. La primera ciudad, Jericó. ¿Qué les dijo el Señor? No tomen del anatema. La Biblia dice que Dios les dio la victoria. Cayeron los muros por la fe. Dieron las vueltas 7 veces. Al sonar del cuerno gritaron, los muros cayeron. Conquistaron la ciudad que era impenetrable. Dios le había dicho: no toméis del anatema. Llegó el momento de ir en conquista de la segunda ciudad, hermano, que no eran muchas personas. De hecho, el Señor le dijo: no vayas con todo el ejército. Israel va a la guerra. ¿Qué pasó? Perdieron con Jai. ¿Qué había acontecido? Que hubo un hombre que desobedeció. Hubo un hombre, cierto, que tomó del anatema. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Acán. Este hombre perturbó a toda una nación, escondiendo en su tienda, y presta atención a esto, lo que Dios le había prohibido. ¿Cuántos cristianos hoy en día, hermano, meten a sus hogares cosas que Dios le ha prohibido? ¿Cuántos cristianos hoy en día meten cosas que están prohibidas por Dios a sus hogares? El ejemplo de Acán nos deslumbra, hermano, y nos presenta esas oportunidades que no queremos dejar pasar. Se vio en una oportunidad, se vio, cierto, que ahí en medio de los despojos que habían, lingotes de oro, había mantos babilónicos, y él no desperdició esa oportunidad. Pero ¿sabe qué? Esa codicia, esa oportunidad que él a lo mejor dijo es para mí, le trajo consecuencias. Ese tómalo, ese disfrútalo. Tienes que aprovechar ese momento, total, nadie va a saber y todo seguirá igual. Muchos han caído en ese pecado, trayendo destrucción a sus vidas por haber creído en ese engaño. ¿Qué le pasó a Eva? Cuando el diablo, cierto, fue a hablar con ella, ella miró el fruto, lo codició y lo tomó. Algo similar pasó con Acán. Bendito sea el Señor para siempre. Cómpralo nomás y está terrible barato y esa marca es carísima. ¿Cuántas veces ha llegado el diablo a tu hogar y te han llegado a vender cosas que tú sabes que no son de buen proceder y las compras? Porque hemos dejado entrar lo prohibido por Dios a nuestros hogares. Bendito sea el Señor. Oye, guárdame estas cositas, apenas las pueda vender, te voy a darte ahí una comisión. Bendito sea el Señor. Y hay muchos cristianos que caen en este pecado.
Y me atrevo a decir, hay predicadores que caen en este pecado. Y hay ministros que caen en estos pecados. Y ahora vamos más profundo. Si no solamente eso, ¿qué es lo que estás viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estás escuchando a través de la música? Cosas que Dios te ha prohibido. Escuche la música hoy en día, todo es inmoralidad. Usted prende los programas de televisión, todo está sexualizado. Y muchas veces los cristianitos están pegados en la tele viendo esos programas. Tomar del anatema, hermano, corta toda bendición de Dios y le da la libertad al enemigo para que cause estrago. Eso le pasó a Israel. Acán tomó lo que no tenía que tomar y eso le trajo ruina no solamente a él, sino que a todo el pueblo. Y cuando nosotros, hermano, tenemos pecado oculto y no los confesamos a Dios, déjeme decirle que eso trae consecuencias. No solamente a usted, le trae consecuencias a su familia y le trae consecuencias a la iglesia. Entonces Dios nos dice en esta hora, no vivas de apariencia, vuélvete a Dios. Si hay cosas que a lo mejor has hecho mal, Dios te perdona, pero ¿qué tienes que hacer? Confesarlo. Tienes que apartarte del pecado y volverte a Dios. Usted como templo del Espíritu Santo tiene que cuidarse de dejar entrar anatema a su vida. Las redes sociales, ¿qué promueven hoy? Hoy en día hasta por si acaso salen tantas cosas en las redes sociales. Hoy en día a través incluso de las caricaturas, de los monos que muchas veces ven sus hijos, está entre medio el ocultismo, el satanismo. Y muchas veces no nos damos cuenta y el anatema entra a nuestro hogar y después no nos damos cuenta y nuestros hijos se apartan de Dios. Porque no hemos estado velando, no hemos estado atentos. Por eso revísele el celular a su hijo, a su pequeño, a su pequeña. Acán, mi hermano, fue un egoísta que no miró las consecuencias que le traería al pueblo y a su familia. En Acán vemos una ambición desmedida y un desenfreno terrible por obtener lo que no le pertenecía. Una obsesión tremenda, hermano, por obtener lo que no le pertenecía. Ahora, profundicemos eso. Eso nos deja mucha enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros, cierto, procuramos tener algo que no nos pertenece? ¿Cuántas veces queremos ocupar puestos que quizás Dios ni siquiera quiere que estemos ahí, pero los procuramos, los anhelamos y hacemos lo que sea imposible para alcanzarlo? Cristo vive. Dice que Acán escondió los lingotes y agarró los mantos babilónicos y se fue a su hogar pensando que nadie se enteraría. Sin embargo, eso que le trajo muerte, porque la paga del pecado, dice la Biblia en Romanos 6:23, es muerte. Cuando nosotros pecamos, lo predicamos una vez, hay 3 tipos de muerte. Cuando usted peca, viene la muerte a su vida, viene la muerte a su hogar, viene muerte a su familia, viene muerte a lo que lo rodean, viene muerte sobre la iglesia. Y Dios nos dice en esta noche, dejemos la apariencia y volvámonos a Dios. Es tiempo, hermano, de dejar de vivir de apariencia, de volvernos, cierto, al Señor de todo nuestro corazón. Mire, el problema de Ananías y Zafira más grande fue que quisieron aparentar que estaban comprometidos con la iglesia del Señor, pero la realidad es que fueron movidos por otras situaciones. Ellos cuando vieron, cierto, que la gente iba y entregaba sus posesiones y los colocaban a los pies de los apóstoles, ellos no quisieron hacer lo mismo por una buena causa. Ellos querían mostrarse. Ellos querían, cierto, no quedar siendo menos. Bendito sea el Señor. En pocas palabras, ellos eran gente que andaba compitiendo dentro de la iglesia. Y a veces en medio del pueblo nos vemos así. Gente que viene a competir con los hermanos.
Gente que si ve a un hermano que está haciendo algo bueno, él también lo quiere hacer y no se dan cuenta que somos un cuerpo y cada miembro tiene que cumplir una diferente función, pero a veces queremos hacerlas todas en la iglesia. Y pasamos a llevar a gente, cierto, que está capacitada para ciertas cosas por el simple hecho de que nosotros queremos hacer todo. Ananías y Zafira quizá dijeron, hay que impresionar a Pedro. Tenemos que darnos a conocer como que somos gente comprometida. Pero Pedro tenía algo que está vigente hoy en día dentro de la iglesia. Se llama Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor. Pedro tenía la presencia de Dios y el Espíritu Santo es la fuente de revelación. Usted nunca va a poder hacer tonto a una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo. A uno que anda en la carne, sí, a ese usted lo va a hacer leso. A uno, cierto, que no esté buscando a Dios, a ese lo va a hacer leso. Pero a uno que tiene el Espíritu Santo, a uno que Dios le ha impartido el don de discernimiento, usted nunca lo va a hacer tonto. Y puede que esa persona se haga como que no sabe lo que usted hace, pero sí lo sabe. Cristo vive. ¿Cuál fue el final de Ananías y Zafira, hermano? Cayeron muertos delante de Dios. Oiga, si estuvieran esos tiempos, hermano, de la iglesia primitiva, ¿cuántos caeríamos muertos en los altares, hermano, por mentirle al Señor, por ser falsos con el pueblo, por mentirle a nuestros pastores, por ser desleales con la iglesia? Habría una mortandad terrible hoy en día si, amado hermano, el Espíritu Santo se moviera de esa manera. Y Dios nos dice, deja la apariencia, hermano. Deja la apariencia, hermana. Hermano Claudito Geldres, deja la apariencia y vuélvete a Dios. Jesse quiso engañar a Eliseo ocultando su ambición, pero terminó leproso. Naamán, sanado. Eliseo, gracias por el tremendo favor que me hiciste de parte de Dios. Aquí tenéis 20, 30 camellos con oro, te los regalo por lo que hiciste. Eliseo, no, porque el don de Dios no se vende, no. Llévatelo, llévatelo. Ahí estaba Jesse. Miró, codició y cayó. Corrió detrás, cierto, de Jesse. No, mandó a decir que por favor le diera un recortito, parafraseando. Claro. Llega después Jesse donde Eliseo. Eliseo, ¿dónde andaba Jesse? No, andaba por ahí. ¿Acaso no estaba mi espíritu contigo cuando fuiste a ese lugar? Porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Cuál fue el fin para Jesse? Terminó leproso él y toda su descendencia. ¿Cuántos hoy en día están descarriados, hermano, por hacer cosas que no correspondían? Y no solamente descarriados ellos, todas sus familias perdidas. Yo conozco pastores que un día decidieron tomar del anatema, empezaron a recibir ofrenda de los traficantes y hoy día están descarriados y todos sus hijos presos. Entonces Dios nos dice en esta noche, hermano, no sigamos ocultando el pecado. Hay un Dios que quiere perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él quiere extender su misericordia. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y el levantado. He aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero son vuestros pecados los que han apartado el oído de Dios. Entonces es tiempo de despojarnos. ¿Cuál es el anatema que hace que no puedas prosperar en Dios?
¿Cuál es el anatema que te impide poder crecer en la obra? ¿Cuál es el anatema que te tiene estancado espiritualmente? ¿Cuál es el anatema, cierto, que no te deja avanzar en el propósito que Dios tiene contigo? Deja la apariencia y vuélvete a Dios. Deja de buscar culpable y reconoce que has desobedecido. Porque cuando el hombre anda mal, es bueno para echarle la culpa a todos. Cuando la persona ya se descarrió en su corazón, es fácil culpar a todos. Es fácil culpar al líder. Es fácil culpar al pastor. Pero ¿por qué no reconocen que ellos están mal? ¿Por qué no reconocer, hermano, estoy mal? Por eso no me estoy congregando. Por eso no quiero a lo mejor ejercer el cargo que usted me está dando. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer, prefieren arrancarse, prefieren no venir a la iglesia. Y se cumple lo que dice el proverbio, que huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque el que peca, hermano, en secreto anda así perseguido. Piensa que todos saben lo que está haciendo. Les da vergüenza pararse delante de Dios. Y buscamos excusas. Es que el hermano me dijo esto. Es que el pastor hizo este gesto. Es que no me gusta como es la hermana. Es que no me gusta como es el hermano. Pero somos nosotros que no nos reconocemos, que estamos mal delante de Dios. Y cuando hay un hombre y una mujer que está mal delante de Dios, lo va a ver todo mal. Aunque, amado hermano, desciendan los ángeles y se muevan las aguas y no sé, y se resuciten los muertos, el que anda mal con Dios, todo lo va a encontrar mal. Porque eso era lo que le pasaba a los fariseos, que ellos eran sepulcros blanqueados. Se veían bonitos por fuera, pero por dentro dice que estaban muertos. ¿Y qué pasaba? Que cuando Jesús llegaba, cuando Jesús le daba al paralítico, lo hacía andar. Cuando Jesús hacía que el ciego vea, cuando hacía que el sordo escuche, cuando resucitaba a Lázaro, cuando resucitó, cierto, a Talita Cumi, cuando, hermano, hizo todos los milagros, ¿quiénes eran los que hablaban? Los fariseos. ¿Quién es este que perdona aún los pecados? ¿Y este por qué está sanando en el día de reposo? Porque, hermano, cuando usted está mal delante de Dios, todo lo va a encontrar malo. El problema es que no lo queremos reconocer y le echamos la culpa al otro. Que Dios nos ayude. Deja la apariencia y vuélvete a Dios. Vamos a Tito capítulo 2 del 11 al 14. Y aquí ya vamos a terminar. Yo le dije, si no vino el Claudio modo profeta que lo va a reprender y le va a cortar la cabeza. No, vino el Claudio modo maestro. Estamos aprendiendo que si confesamos, que si nos apartamos, Dios tiene misericordia. Tito 2 del 11 al 14, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se da cuenta que Dios quiere perdonar? ¿Se da cuenta que Dios quiere levantar? Pero Él nos demanda en esta noche que dejemos de vivir de apariencia y que nos volvamos a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vivimos de apariencia, pero Dios no quiere que vivamos a apariencia. Es lindo vestirse bien para Dios. Yo me miro al espejo y digo, gracias, Señor, porque me enseñaste a vestirme. Pero a veces atrás de un lindo traje, atrás de una corbata cara, atrás de unos zapatos caros, muchas veces hay cosas que a Dios no le agradan. Y Dios no quiere eso de nosotros. Que detrás de una falda larga, que detrás, cierto, de una blusa que le tape hasta los dedos de la mano, no haya iniquidad. Que podamos ser sinceros con Dios. Que podamos cada día, hermano, andar en humillación delante de Él. Porque cuando uno se humilla, Dios lo exalta. Le invito a colocarse de pie.
el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando hablamos de anatema, dijimos que era todo lo que Dios prohíbe, todo lo que Dios le desagrada. Y a veces hay cosas que nosotros decimos, no, si son pequeñas, pero no le agradan a Dios. Cuando usted habla mal de los pastores, cuando usted habla mal de su hermano, cuando usted es chismoso, es chismosa, cuando usted es murmurador, esas cosas tan pequeñas también ensucian nuestro templo del Espíritu Santo. Pero que Dios nos ayude, hermano, a poder ser cada día, irnos perfeccionando en la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé qué es lo que todavía a ti te cuesta. Hay cosas que a nosotros nos cuesta cuando entramos en la rueda del Señor y Dios nos empieza a moldear, porque a veces nos echamos a perder en las manos de Dios, ¿cierto? Y ahí se cumple el pasaje de Jeremías 18, cuando, ¿cierto?, en cierta manera el pueblo de Israel, Dios tuvo que desarmarlos por su desobediencia. Ahí es donde Dios nos empieza a moldear, y es ahí, hermano, donde nosotros debemos ser sinceros con Dios y decirle: Señor, en esto te estoy fallando. Señor, en esto me estoy equivocando. Señor, esto es lo que me lleva a caer constantemente. Y confiéseselo al Señor. Hoy en día, tristemente, no podemos ser como la iglesia primitiva, que la Biblia dice que se confesaban los pecados uno a otro. Hoy en día usted hace eso, hermano, ¿para qué contarle? Pero hay un Dios al cual usted puede confesarle los pecados. Todavía hay gente espiritual que, si usted va en busca de un consejo, le va a dar un buen consejo. Pero tiene que siempre pedirle la dirección a Dios. Oremos al Señor todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, vamos a tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, en esta hora, por esta tu palabra, Señor. Señor mío, cuántas veces, por cuánto tiempo, muchas veces vivimos de apariencia. Aleluya. Dios bendiga a todos los que están por ahí. Una calle muy triste, el Señor le levante a traer esta alabanza cuando la escuche. El amor de Dios al encuentro me salió y mi vida restauró, con su sangre me limpió y ahora soy